Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic. En esta ocasión trabajaremos en física, en particular con el tema de potencia mecánica. También trabajaremos con el rendimiento que está asociado a la potencia mecánica y al finalizar de la exposición en esta introducción que hacemos siempre en todos nuestros videos de física, resolveremos dos problemas. Vayamos a la introducción. Vamos a definir la potencia promedio o media como la rapidez con la que se hace un trabajo, es decir, es igual al cociente del trabajo realizado entre el intervalo de tiempo durante el cual se lleva a cabo dicho trabajo. Vamos a simbolizar con una P, la cual lleva en su parte superior la rayita de media y así leemos potencia media. Y responde entonces a la razón entre el trabajo realizado y el intervalo de tiempo en que se realiza dicho trabajo. Bueno, coloquialmente la fórmula aparece a continuación y esta expresión también se puede escribir de esta otra manera. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el trabajo es la magnitud que resulta de multiplicar la magnitud fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, si consideramos la fuerza en su componente horizontal, tendrá la misma dirección del desplazamiento y por lo tanto vamos a tener fuerza por desplazamiento. El desplazamiento con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad, de allí que tenemos la fórmula que estamos observando. En este caso, esa velocidad, al igual que la potencia, es una velocidad promedio que lleva el objeto, donde F es una fuerza constante, por lo tanto, en esta fórmula podemos considerar que tanto la fuerza como la velocidad son valores constantes, valores promedios. Bien, como la potencia medias la definimos como la razón entre el trabajo realizado al tiempo empleado, también podemos hablar de una potencia instantánea como la fuerza por la velocidad, donde tanto la fuerza como la velocidad pueden ser magnitudes que cambien con el tiempo. ¿Qué unidades de potencia vamos a reconocer? Si consideramos el sistema técnico, el internacional y el CGS, por ser la potencia la razón entre el trabajo y el tiempo, primero reconocemos las unidades de trabajo para cada uno de los sistemas y el tiempo ya sabemos que es el segundo para todos. Entonces así el trabajo de 1 kg sobre segundo o por cada segundo va a ser la unidad de potencia en el técnico, de 1 joule por segundo, que equivale a 1 vatio, va a ser la unidad en el internacional, y la potencia de 1 ergio por segundo, la correspondiente a la unidad en el sistema CGS. También vamos a considerar algunas equivalencias muy útiles cuando resolvemos problemas de potencia mecánica. Así tenemos que un múltiplo del kilogramo por segundo es el caballo vapor, que corresponden a 75 kilogramos por segundo. Otro es el caballo fuerza, que corresponden a 76 kilogramos por segundo. Entonces, también tenemos la de 1 kg por segundo, que equivale a 9,8 vatios, y también podemos pasar directamente caballo fuerza a vatios a través de la relación de 746 vatios. Por supuesto, podemos dar otras equivalencias. Las más usadas son las que estamos viendo. Otro concepto que va a aparecer en nuestros problemas es el de eficiencia o rendimiento, que tiene toda máquina o sistema que está realizando un trabajo y entregando un trabajo. Se define como la razón de la energía útil, o sea, la de salida, que proporciona la máquina o dispositivo a la que llamamos de salida, y la energía que hemos introducido en la máquina,
a la que llamaremos energía de entrada o entregada. Entonces, a través de la letra eta griega, representamos a esa razón entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Em, Observamos que esta eficiencia expresa de alguna manera qué fracción de la potencia absorbida o entregada al cuerpo es transformada en un trabajo útil. También ese trabajo útil o la potencia de salida de una máquina debemos tener presente, nunca será igual a la de entrada, pues en ese caso sería una eficiencia del 100%. Em, Estas diferencias entre la de salida y la de entrada se deben a que siempre se entrega energía al medio, ya sea por fricción, por enfriamiento, por desgastes. Bueno, hay sonidos. Toda máquina, de alguna manera, a través de su uso y del tiempo, va perdiendo parte de esa energía que tenía inicialmente. Hay un desgaste natural por el uso, por el tiempo. Entonces, la eficiencia siempre va a ser un valor menor de 1 o bien menor al 100%. Vayamos entonces a nuestro problema 1. Como siempre, hecha la introducción, vamos al enunciado del problema. 3 trabajadores levantan un piano de 3,5 kN con una rapidez constante hasta un departamento a 25 metros arriba de la calle, utilizando un sistema de polea sujeto al techo del edificio. Cada trabajador puede suministrar 165 vatios de potencia y el sistema de polea es un 75% eficiente. ¿Qué significa esto? Que el 25% de la energía mecánica se pierde debido a la fricción en la polea. Ignorando la masa de la polea, encuentra el tiempo requerido para subir el piano desde la calle al departamento. Y como en la mayoría de los problemas, nos proponen alternativas de solución, una expresada en segundos y otra a través de intervalos expresados en minutos. Vayamos entonces a considerar el análisis de los datos. Ya tenemos nuestro piano que sabemos que va a ascender 25 metros. Entonces estamos realizando un trabajo para levantar un piano que pesa 3,5 kN, que se va a desplazar 25 metros hacia arriba y que hay una potencia suministrada o de entrega de 165 vatios por cada trabajador, pero sabemos que hay 3 trabajadores y que esa eficiencia es del 75%. Entonces, ¿qué nos piden? El tiempo de subida a los 25 metros de altura. Hecho el análisis de los datos, ya podemos iniciar el desarrollo del problema. Sabemos por la definición anterior que la eficiencia es la razón entre la potencia de salida a la potencia de entrada, o bien el trabajo útil al trabajo entregado. Entonces, nosotros en este caso, como conocemos la potencia que realiza cada uno de los trabajadores, podemos entonces reemplazar por los valores y estamos en condiciones de despejar la potencia útil para un trabajador, que al resolver esta operación del producto de la eficiencia por la potencia de uno de ellos, nos da 123,75 vatios de potencia útil por cada trabajador. Es decir, que si consideramos los tres, vamos a tener el valor que estamos leyendo. Ahora, como la potencia media la definimos como el trabajo que realiza una fuerza en el tiempo, ese trabajo era fuerza por desplazamiento, el desplazamiento en el tiempo era una velocidad. También podemos despejar de acá el tiempo. Ese tiempo va a ser la fuerza por el desplazamiento dividida la potencia media. Ahora, si reemplazamos por los valores con los que ya contamos,
Tenemos entonces el valor de la fuerza, que es lo que pesa el piano, el desplazamiento, que es la altura a la cual tiene que alcanzar en un departamento para ser introducido en ese departamento, y además contamos con la potencia. Cuando realizamos el cálculo con ayuda de nuestra calculadora, llegamos a un valor que podemos aproximar a 236 segundos, o expresado en minutos, 3,93 minutos, porque no olvidemos que nos habían dado respuestas en segundos y en minutos. Entonces, estamos en condiciones de hacer la selección de la respuesta. En segundos supera, por lo tanto, no es la A, y en minutos es menor a 4. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo requerido para subir el piano desde la calle al departamento es de aproximadamente los 3,93 minutos. Entonces, estamos en condiciones de hacer selección por la opción C. Y de esa manera hemos resuelto nuestro primer problema. A continuación, el problema 2, en su enunciado, leemos. Sobre un automóvil de 9.800 Newton de peso que se encuentra en movimiento, actúa una fuerza de rozamiento constante e igual al 10% de su peso. Si el rendimiento del motor es del 50%, calcular qué cantidad de gasolina en kilogramos consumirá el motor para aumentar la velocidad del automóvil desde 36 km por hora hasta 72 km por hora en una distancia de 100 metros. El poder energético de la gasolina es de 5 por 10 a la 6 Joule por cada kilogramo y nos indican que debemos emplear el valor de G igual a 10 metros por segundo cada segundo. También nos dan alternativas de solución. Vamos entonces al análisis de los datos. Ya sabemos que es conveniente realizar un croquis de la situación y así vemos que este vehículo que se está moviendo tiene un peso de 9.800 newton y nos han informado que experimenta una fuerza de roce igual al 10% de su peso. Tenemos un rendimiento del 50%, tenemos una variación de velocidad y hay un desplazamiento. También sabemos en qué con qué valor vamos a medir la aceleración de la gravedad. Conocemos el poder energético y la fuerza de rozamiento como el 10% del peso. Podemos hacer el cálculo, nos da el valor de 980 newton. ¿Cuál es la incógnita? La masa de gasolina que consume el automóvil para variar su velocidad. O sea, le está duplicando. Entonces, a partir de la expresión de poder energético, que observamos es el trabajo que se realiza por unidad de masa, podemos despejar la masa, que es nuestra incógnita. Entonces, nos va a quedar que la masa es la razón entre el trabajo realizado y el poder energético que tiene el combustible. Vamos entonces al desarrollo del problema. En primer lugar, realizamos las conversiones al sistema internacional, ya que tenemos en kilómetros por hora las velocidades. Hacemos las conversiones aplicando fracción unitaria y así los 36 kilómetros por hora nos conducen a 10 metros por segundo y 72, que es el doble, bueno, nos va a conducir al doble, 20 metros por segundo. Como nos piden la masa, ¿qué vamos a emplear? La expresión que vimos al principio, o sea, el trabajo por unidad de poder energético del combustible. Es decir, que ahora necesitamos conocer ese trabajo neto que se está realizando. Y este trabajo de la fuerza neta está produciendo la variación de la energía cinética. Cuando hablamos de fuerza neta, debemos considerar tanto el trabajo que realiza el motor como el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y esa variación de energía es la variación de energía cinética es la energía cinética final menos inicial,
que al extraer factor común 1/2 de la masa, nos queda factor de la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a despejar el trabajo de la fuerza, quedando de esta manera la fórmula, y ya podemos reemplazar porque tenemos toda la información. El trabajo de la fuerza del motor, que sería el trabajo que se está en, como eh, desarrollando, ¿no es cierto? El trabajo que desarrolla el motor va a ser igual a 1/2 de la masa, que nos habían dicho el peso. Por lo tanto, como nos han dado un valor de G de 10, al dividir los 9.800 newton, en la aceleración quedó una masa de 980 kilogramos. Las velocidades las conocemos, se ha extraído factor común, las unidades al cuadrado, y restamos el trabajo de la fuerza de roce, que es el valor de la fuerza, el 10% del peso, por el desplazamiento que experimentó, por el coseno del ángulo comprendido, que es de 180 grados, porque es opuesto al movimiento. Bien, estamos entonces en condiciones de realizar los cálculos de cada uno de los términos y finalmente llegamos a un trabajo de la fuerza del motor de 245.000 joules. Pero este trabajo está afectado de la eficiencia del motor, que nos habían dado el valor. No nos olvidemos que la eficiencia es un dato del 50%, que lo podemos expresar a este rendimiento o eficiencia como la razón entre la potencia de salida y la de entrada. Pero también, como la potencia es un trabajo por unidad de tiempo, podemos decir que la eficiencia es el trabajo útil o de salida dividido el trabajo de entrada. Entonces, a partir de esa expresión que teníamos en la slide anterior, despejamos el trabajo de entrada y nos va a quedar igual al trabajo útil sobre la eficiencia. Este trabajo entregado de entrada va a ser entonces la razón entre el valor que calculamos con los datos aportados en el problema dividido la eficiencia. Es decir, que es justamente el doble, ya que si la eficiencia es del 50%, el trabajo que está entregando el sistema tiene que ser el doble, 490.000 joules. Con este valor ahora estamos en condiciones de reemplazar en la expresión que habíamos despejado en un comienzo, en donde la masa era el trabajo por unidad de poder energético. ¿Pero qué trabajo? El trabajo entregado o de entrada. Bueno, reemplazamos por los valores calculados y aportados como dato del problema y así llegamos a este valor de masa de 0.098 kilogramos. De esta manera hemos terminado nuestro cálculo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar la respuesta. No olvidemos los 5 valores que nos habían proporcionado y evidentemente nuestra respuesta ya la tenemos localizada. Es decir, que la cantidad de gasolina en kilogramos que consumirá el motor para aumentar la velocidad desde 36 a 72 kilómetros por hora en una distancia de 100 metros será de 0.098 kilogramos. Esto significa que nuestro vehículo, que está duplicando su velocidad en 100 metros, ha consumido, debe consumir el valor que vimos en la masa, 0.098 kilogramos. Bien, si este video te ha sido de ayuda, dale me gusta, compártelo y coméntalo. Y no olvides de hacer sonar la campanita para estar en contacto. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video. Nos vemos.